qué es lo que está en juego, cuál es la realidad de hoy, es lo que se define lo que va a ser la realidad de mañana, del futuro. Y hoy en día estamos en un momento en donde las visiones, no solo de país, sino de futuro, de poner en valor lo que tenemos, cómo lo mantenemos, cómo hacemos que otros estén mucho mejor, es lo que se está definiendo. Antes, cuando conversábamos en off, porque la gente a lo mejor no lo sabe, pero se conversó muchísimo, estábamos viendo cómo estuvimos en otra época, qué pasaba con nuestros padres, nuestros abuelos. Yo recuerdo el otro día en una entrevista que estaban haciendo a un Matías Martín en la metro, venía viajando de Buenos Aires escuchándola y le estaba diciendo al técnico de Huracán. El técnico de Huracán, de Villa Soldati, cómo él fue convocado a Malvinas, cómo dejó de tener la posibilidad de jugar al fútbol, tampoco de estudiar, y siempre un luchador, en donde por su formación nunca a los bienes materiales le dio una importancia superior, pero sí a los valores del trabajo, del esfuerzo, que es lo que había hecho. Y él recordaba, y que es una imagen que a mí siempre me pone, la pongo en consideración para seguir avanzando y peleando porque las injusticias dejen de estar, cuando él, en el caso de sus padres, a la noche tomaban el mate cocido con el pan, y yo había visto a mis abuelos tomar el mate cocido con el pan, y siempre me decían porque le dolía la panza, y no era así, no era porque le dolía la panza, era porque no tenían una jubilación acorde, porque habían luchado toda su vida para formar una familia, y seguían poniéndole el pecho, y cuando yo lo iba a ver en esos inviernos, con la estufa de querosén, me decían porque le dolía la panza. Y así pasó en millones de argentinos, en millones de familias. Y yo estoy convencido que eso que pasó es lo que nadie quiere volver a ver para sus hijos, sus amigos, su familia, sus nietos, sus sobrinos. Entonces, ¿cuál es la realidad de hoy? Es que estamos en un país en donde la tensión entre unos pocos que quieren seguir manejando la riqueza y un gobierno que es elegido democráticamente quiere seguir que haya existiendo muchos más derechos, es lo que se disputa todos los días. Por eso la conciencia y poner esos mojones en claro es lo que se define, qué rol tiene el Estado, si el Estado está al servicio de todos o está al servicio de algunos. Y también hoy, cuando estaba dando clase, me acordaba, en aquel 2001 cuando hubo un presidente que duró una semana, ¿sí? Precisamente ya casi en el 2000, entrando casi el 2002. ¿Y por qué duró una semana? Duró una semana porque hubo un poder económico e ideológico que no quería pagar la deuda que tenían en dólares, que sí tuvieron que pagarla o luchar muchísimo, todas las familias que tenían hipotecada su casa en créditos en dólares, tuvieron que luchar muchísimo para conseguir las leyes, tuvieron que luchar muchísimo para conseguir que haya organizaciones no solo para los campos, sino para las casas que estaban hipotecadas en dólares, que se les considere la posibilidad de pagarlas de manera especificada, ¿te acordás? Bueno, hubo un grupo económico que debía muchísimo en dólares, que es parte del poder económico y financiero, que destituyó a Rodríguez Sá, que opuso a Duhalde y que logró una ley llamada de la cultura, en donde todos los argentinos le pagamos la diferencia y solamente pagó en pesos. Y es el mismo grupo económico que después nos viene a dar lecciones de moral y decir qué es lo que está bien y lo que está mal. Entonces, hoy en día siempre se termina definiendo cuál es la conciencia o convicción de un pueblo que se organiza para tener mayores derechos o de unos pocos que siempre quieren gobernarnos a todos, pero solamente para beneficio individual. Y después siempre las culpas son nuestras, del pueblo. Pero ellos son la vanguardia, son los iluminados, son los que toman las decisiones, y siempre las decisiones que han tomado han sido de manera contundentes en contra de la mayoría del pueblo argentino. La experiencia de cada uno de los argentinos que ha recibido de manera directa o indirecta algún beneficio de las políticas públicas de este proyecto nacional y popular. No solo porque es nacional y popular, sino que tiene una mirada federal para cada una de las provincias y por supuesto para cada uno de los municipios. Y hay que recordarlo, asumiendo responsabilidades los presidentes, tanto Néstor y Cristina, aún mayores de las que tenían, que eran responsabilidades de gobernadores o de municipios. Porque cuando empezó ese 25 de mayo del 2003, un 27 de mayo estaba resolviendo el problema de educación en Entre Ríos. Un paro que llevaba ya 4 meses sin dar una sola clase en Entre Ríos. Y fue él, con Filmus en ese momento ministro de Educación, a resolver junto con el gobernador de la provincia un problema. Y no fue el único, fue el ejemplo, en donde ahí ¿qué pasó? Se fijó el eje fundamental
en donde que la política iba a resolver por encima de la economía las soluciones. Y puso el eje en la educación, no solo resolviendo ese paro, sino después con la continuidad de las políticas aumentando el presupuesto en todos los niveles, poniendo el 1,5 del PBI, y fue aumentando. El PBI creció de la Argentina y los recursos para la educación aumentaron. Y así asumió más compromisos, no solo en la universidad, en las becas, en las prioridades que fijaba en materia universitaria, que necesitábamos más ingenieros. Y vos te acordás que antes hablábamos, los ingenieros ¿dónde estaban en la Argentina antes? Manejando taxi. Hoy los ingenieros ¿dónde están? De la universidad salen a trabajar y son ingenieros argentinos. Hoy tenemos ingenieros que hacen el satélite. Hoy tenemos los ingenieros nucleares que exportamos tecnología nuclear. Hoy tenemos los ingenieros en nuestro proceso productivo, no sea de agregación de valor del campo, sino también en materia industrial. Y antes esos ingenieros que siempre dijimos que tenían la mejor materia gris, se terminaban yendo. ¿Cuántos científicos se repatriaron? Eso en materia educativa. En materia de infraestructura, la cantidad de obras de infraestructura que se hicieron en todas las provincias y ciudades. En la ciudad de Rosario se ha beneficiado no solo por la circunvalación. Me recuerdo en el 2003, candidatos a intendentes, en aquel momento Lifchi, candidato a intendente, Nicotra, candidato a intendente, que la imagen que hacían eran que iban a arreglar la circunvalación, prometían eso. Busquen, recuerden, la publicidad que hacían era un camión que pasaba sobre los pozos de la circunvalación y que se rompían los neumáticos, que había accidentes de tránsito, que además de los accidentes de tránsito, los choques, siempre había algún robo o alguna violencia. Se terminó mejorando con una inversión de 2.000 millones de pesos esa circunvalación que hoy es una ruta rápida dentro de la comunicación logística para la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba. Entonces, el ANSES, que era la jubilación estatal, se estaba por liquidar. La jubilación privada era una timba financiera que beneficiaba a unos pocos y los que se jubilaban por esa no cobran nada. Las comisiones que se cobraban eran excesivas. Se tomó la decisión, se estatizaron esos recursos. Volvieron a estar del lado del Estado. Y hoy ves en el ANSES, que se complementa con recursos de impuestos de todos los argentinos para pagar las jubilaciones, porque el 50% son recursos de aportes y el otro 50% son recursos de ganancias, bienes personales, de retenciones, que complementan todos los recursos que maneja el ANSES para poder afrontar lo que son las jubilaciones, pensiones y toda la atención social que pertenece a cada uno de los argentinos. Te acompaña desde el embarazo hasta el fallecimiento de una persona. Desde el embarazo de los 3 meses con la asignación universal, ¿sí? Cuando nace tu hijo, mantener la asignación universal. Después, en la educación, te acompaña con el programa Conectar Igualdad. Te acompaña también con el Procrear para poder tener y cumplir con el sueño de la casa propia, tasa subsidiada. Te acompaña con la jubilación y pensión. Te acompaña con el Progresar para que vos puedas estudiar. Y te acompaña en el momento del fallecimiento con el subsidio final. Un ministro de Economía quería cerrar las universidades, López Murphy, pero iba a ser la certeza y la seguridad jurídica, un mensaje que se le daba al mercado. Las mismas organizaciones radicales lo terminaron desplazando a López Murphy. Y en esa época hace rato que no se habla. Y seguramente no vamos a volver porque la conciencia del pueblo, y sobre todo cuando hay derechos, y cada uno de los ciudadanos lo pone en valor. Y estoy convencido de que todo lo que se ha hecho se va a poner en valor y seguramente se va a exigir más. Y está bien que se exija más, pero también tenemos que tener conciencia de qué tenemos y cuidarlo. Y para poder cuidar cada una de esas cosas, tenemos que trabajar todos juntos para que muchas más personas tengan estos beneficios. Y en este camino estamos, transitándolo.